hablar de la comadre. Muchos lo conocen en Instagram porque hace videos simpáticos, siempre se ríe de todas las situaciones más dramáticas y drásticas que vive un ser humano. En esta oportunidad le tocó ser víctima de la inundación, así como cientos de paraguayos que se encuentran afectados por la crecida de los ríos. El caso de la comadre llama muchísimo la atención. Yo creo que con esto también revela aún más a sus seguidores que, a pesar de tener un origen humilde, se podría decir, él no tiene nada que le oponga para poder salir adelante y de hecho reírse de situaciones que podrían ser consideradas drásticas o extremas para otros. ¿Qué hizo la comadre? Compartió en sus redes sociales un video que le vamos a presentar ahí y anexa estas fotos. Casale, la facha que tiene look botas, bota de lluvia, modelo inundación, ya sé de quién copió Carlos Gómez el luqueado la vez pasada. Exactamente, silla de plástico para que no se arruine y ahí divino disfrutando de la inundación con su paraguas. Bueno, poniéndole un toque de humor, digamos, totalmente, ¿no? A una situación súper complicada, ¿verdad? La comadre. Aparte hay un video también, compañera, que lo vamos a mostrar en un ratito. Ahí está, ahí viene él desfilando. En Atlanta, Georgia, Exactamente. Estados Unidos, Y mira. tiene audio este video. Ah, no tiene audio. Inundada, Jamás ahogada. Jamás ahogada. Ahí está. Atlanta, Georgia. Es genial. Miren Inundada, esto. jamás ahogada. Y eso dice. Bueno, y después relata un poquito más de lo que es también el interior de su vivienda y todo lo que está afectando a su barrio, obviamente. Ahí están quitando algunas pertenencias para ver de qué manera lo pueden rescatar. Sí, no, más allá del toque de humor que le puso la comadre a estos videos y demás, qué jodido, che, qué complicado. Miren el agua, por favor. La verdad que de ayer a hoy, 11 centímetros más de agua. Estamos esto va a en seguir 6 subiendo, metros 59. Así que bueno, ojalá que esta semana baje un poquito teniendo en cuenta que no vamos a tener lluvias. Pero la comadre lo que hizo es mostrar un poco la realidad. Claro, mostrar la realidad y hasta peores situaciones, poniéndole un toquecito de humor, ¿verdad? A su puro estilo. Así es, y tuvo que abandonar su vivienda, Quique, porque sabemos que algunos pobladores también deciden quedarse para rescatar sus pertenencias o porque no tienen cómo llevar o a dónde llevar. Pero en este caso la comadre tuvo que dejar su casa junto con su familia. De hecho que ahí veíamos parte de la mudanza también y decían una historia, nos vemos pronto. O sea que pretenden volver obviamente. Y ese es como el drama también que se genera siempre, ¿no? Que la gente sale, luego las lluvias vuelven a generar que crezcan los ríos y se vuelve a generar esta situación año tras año, ¿verdad? Estoy leyendo que según la Dirección de Meteorología e Hidrología, el río Paraguay en esta zona de Asunción por lo menos está subiendo 10 centímetros por día. Según los informes de la Dirección de Meteorología, lo que fue el fin de semana el cauce estaba con un nivel de 6 metros, pasando los 20 centímetros ya del nivel crítico establecido y por supuesto con más de 15.000 familias ya afectadas. Sí. Eso multiplicado por 3, 4 integrantes y te ves la cantidad de personas que son afectadas directamente. Sin contar con las enfermedades, ¿verdad? Estamos hablando que pueden llegar a darse con el agua contaminada y demás, y tantos chiquititos, así que las enfermedades también bronquiales y demás, así que fuerza a toda esa familia. Sí, no, la verdad que la problemática es muy complicada y también un tema para tener en cuenta que normalmente las crecidas se dan entre junio y julio de cada año. Esta es una crecida un poco atípica por la temporada que estamos teniendo, ¿verdad? Sí. Esto, vuelvo a repetir, ayuda de que tenemos un pronóstico del tiempo al menos de los próximos 10 días sin lluvias. Con lo cual probablemente esto irá bajando. Ojalá que sea así, porque la crecida es muy complicada y la situación muy difícil aquí en nuestro país. Claro, no es el lugar ni el momento de profundizar un poco esta cuestión social, como decías aquí, una problemática que se da ya hace muchísimo tiempo, pero es una realidad que están viviendo, y tiró el dato Carlos de casi 15.000 familias que deben abandonar su casa, buscar un lugar seguro, un lugar limpio, un lugar seco donde estás, porque sí, hay niños, hay mascotas, también hay muchos videos que se compartieron en redes sociales donde mascotas quedaban abandonados a su suerte, posando sobre cualquier objeto que pueda flotar, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo él en realidad es mostrarnos un poco lo que están viviendo hace ya un par de días estas familias y por supuesto tomarlo con humor, que creo que es lo único que le queda a una persona, aunque cueste. Cuesta mucho tomarlo de humor, una situación como esta donde tenés que dejar tu casa porque obviamente está todo inundado, es terrible. Y un llamado de atención también a la clase política, es una situación que nos toca vivir todos los años, esto se repite, es cíclico.
porque hay que recordar, sin ánimo de profundizar, como ya bien decía César, pero creo que es importante que esta gente, la gente del Bañado, está ocupando lo que es en realidad territorio del río. Entonces, ¿qué es lo que hace el río? El río vuelve a su estado natural, ocupando una parte que en realidad le corresponde. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Con la migración, obviamente, de la gente del campo a la ciudad, la clase política paraguaya, que es súper corrupta y lo peor de todo es que operan con total impunidad, le dijo a esta gente en realidad 20, 30 años atrás, vengan y pónganse aquí, a la vera del río, que en realidad es territorio del río. Nosotros le vamos a permitir que se queden acá. ¿Qué ocurre? Cuando el río toma su lugar, porque esto es lugar del río, esta gente tiene que ser desplazada. Se utiliza millones de guaraníes de la Secretaría de Emergencia Nacional con el gobierno central y también recursos del municipio de Asunción propiamente para atender esta situación todos los días. ¿Y por qué se ha llamado atención a los políticos? Porque todos los años se repite lo mismo y hasta el momento no hay un plan serio de una solución definitiva. Imagínense ustedes, sumen todo el dinero que se ha utilizado en estos 15 años con el tema de las emergencias, que se da siempre en esta época. Se va a seguir utilizando también, y hagan el cálculo de cuánto ya se gastó, porque hay que recordar que cuando se declara emergencia, se empiezan a utilizar recursos sin control, no se hacen licitaciones y por supuesto la plata se derrocha sin que nadie pueda controlar. Entonces lo que yo digo es, multipliquemos todo eso que ya se utilizó y vean ustedes que al hacer el cálculo vamos a encontrar muchísimo dinero que en realidad podía destinarse a una solución definitiva. Bueno, si no se le puede sacar a la gente de ese lugar, que se construya la franja, que es una de las soluciones que hace tanto tiempo se viene debatiendo. Pero que el gobierno de turno dice, ese no es mi problema. Dice, no, claro, se viene heredando. Se viene arrastrando de años porque yo venía a solucionar eso. Pero tampoco debemos dejar de mencionar, ¿se acuerdan que creo que en el 2017, 2016 se había presentado un barrio, ¿verdad?, el cual fue denominado Las Colinas, en la ciudad de Itagua, donde se presentaron más de 200 viviendas, los cuales muchos no aceptaron también vivir ahí y argumentaban diciendo que es la distancia, ¿verdad?, la distancia del lugar del trabajo donde ellos se desempeñan todos los días. Entonces, hay una problemática mucho más profunda y delicada, así como plantea Carlos. Obviamente, la inoperancia del gobierno y de por ahí también la cooperación o predisposición de estas personas que están siendo damnificadas. Le queda mucho más cerca la Plaza de Armas y algunos lugares emblemáticos de la ciudad, que es donde algunas de estas familias damnificadas decidieron ir a apostarse. Genera también, obviamente, un conflicto social eso, porque se generan cuestiones de insalubridad, quejas de vecinos. Inseguridad. Inseguridad totalmente. ¿Quién tiene la razón? ¿Los vecinos o los damnificados? Y es como una mezcla de intereses también, ¿no? Evidentemente, alguien tiene que tomar el toro por las astas en este caso. Bueno, vamos a dejar aquí el tema, por favor. Después nomás estaba viendo un gráfico y decía, Carlos, es propiedad del río. Sí. O sea, estaba mirando un gráfico que me habían enviado por WhatsApp días atrás. Del cauce, ¿verdad? Exactamente, en donde grafica exactamente el nivel del río y dónde están construidas estas casas. Claro, lo que pasa es que el río es cíclico y va retrocediendo. ¿Qué pasa? Después ocupa su lugar original. Pero lo que ocurre es que el río, cuando ocupa su lugar original, va encontrando casas. Entonces, obviamente, las casas están inundadas. ¿Y qué pasó? 20, 30 años atrás, la clase política, colorados y liberales, cuando no, le dijeron a esta gente, vengan y ubíquense acá, y que nadie les va a molestar. Y por supuesto, cuando las aguas suben, cuando el río toma su lugar original, toda esta gente se ve afectada y tiene que abandonar sus casas, perdiendo prácticamente todas sus pertenencias. Es cuestión de todos los años, en verdad. Bueno, vamos a dejar aquí el tema, por favor.